compartir todos la palabra de Dios. Y qué bueno que usted ha sacado el tiempo para estar allí y qué bueno que los que sacan el tiempo para leer, para escuchar en diferido. Y bueno, que Dios les bendiga grandemente. Y sí, la hermana decía que Dios abra nuestro entendimiento. Y eso es lo que necesitamos, que cada día podamos ir entendiendo más y más, este, no solamente el plan de salvación, sino entender a nuestro Dios, entender a su Hijo amado, ir comprendiendo, no se quede allí en el principio nada más. Qué bueno que podamos avanzar, que ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Evangelio según San Juan 16, 13. Y voy a dar lectura a ese solo versículo y a partir de allí vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vuelvo y leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, vamos a hablar un poco bajo el título ¿Podemos hablar en nombre de Dios? En interrogatorio, ¿podemos hablar en nombre de Dios? Y este es parte de la continuación de una enseñanza que veníamos desde hace varias semanas atrás conversando en nombre de mi Padre o en tu nombre, ¿ok? En nombre de mi Padre. Entonces, pues si tiene usted buena memoria, vamos a retomar donde habíamos quedado, hicimos una pausa, un alto allí. Ojalá pues usted recuerde las cosas que veníamos hablando y esta pausa fue necesaria para poder recordar algunos fundamentos que a veces las cosas por no decirlas se olvidan, ¿no? Por no decirlas se olvidan y incluso llega gente nueva a la iglesia y pues desconoce los fundamentos y hay que volver a repetirlo para que ellos puedan ir adquiriendo fundamento. Y si es necesario que eh, pues se le olvidó lo que habíamos estado conversando, pues vuelva a escuchar. Gracias a Dios, ahí están quedando grabadas. Están disponibles para cuando usted saque el tiempo, cuando quiera repasar, sea en la mañana, sea en la noche, a la hora, el día que usted quiera, allí quedan grabadas. Uno de los pequeños inconvenientes que veo, pues que está en Facebook, hay que buscar hacia abajo las primeras, si usted no sabe el título o no sabe la fecha en que fue dada la enseñanza, pues le toca ir pasando hacia abajo, buscando los domingos anteriores. Pero allí están grabados. Con paciencia usted puede encontrar allí y volver a escuchar cuantas veces quiera. Bien, nosotros habíamos quedado con una pregunta, no sé si la recuerda, que yo les decía, ¿podemos en nuestros días hablar en nombre de Dios? ¿Podemos en nuestros días hablar en nombre de Dios? Bueno, la respuesta corta es sí. Esa es la respuesta corta.
Sí, pero ¿qué pasa cuando nosotros damos respuestas cortas? Que entonces otro que no está de acuerdo dice, no, eso no es así. Y empieza entonces la pugna por un lado, por el otro, a ver quién es el que sabe más. No, eso no es lo que establece la palabra de Dios, de que nosotros tengamos que ponernos a contender unos con otros, de si sabe o no sabe, si es verdad o no es verdad. No, nosotros no tenemos que contender con uno contra el otro, sino ir a la escritura para ver si lo que dice está conforme a la escritura. Siempre ir a la escritura. Y entonces esa respuesta corta de que sí, sí se puede hablar en nombre de Dios, pues tiene una condición, siempre y cuando Dios nos dé un mensaje para decir. Sí se puede hablar en nombre de Dios siempre y cuando Dios nos dé un mensaje para decir. No se trata de inventar ni de fingir y mucho menos de robar la palabra dicha por otros profetas. Te va a encontrar que es muy frecuente en la actualidad encontrar por allí una cantidad de gente que dice hablar en nombre de Dios y cuando usted detalla las palabras que están diciendo, ellos lo que hacen es parafrasear la profecía de Isaías o parafrasear la profecía de Jeremías, tomar dos, tres palabras de las profecías ya escritas y entonces la dan como algo nuevo. Y eso no es correcto. Eso se llama, en la escritura está descrito eso, se llama robar la palabra a los profetas. Y entonces, pues eso no es correcto hacerlo. Sin embargo, hay gente que para quedar ante los demás como alguien con una palabra fresca, nueva, entonces, este, toman ya una profecía y la parafrasean y buscan ponerle palabras distintas, eh, más actualizadas, y así quieren pasar como profetas actuales. Eso no es correcto, insisto. Eso no es correcto. Nosotros podemos hablar de parte de Dios, este, incluso sin necesidad de nosotros alardear de nada de lo que nosotros estemos diciendo, porque simplemente estamos transmitiendo el mensaje que nos está dando Dios para darle a otro. ¿Ok? Dios sigue hablando aún hoy. O Dios habla aún hoy. Y no es como algunos piensan que ya esto no es posible porque Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo y hasta allí ya no habla por boca de más nadie. Bueno, resulta que los apóstoles estuvieron después de Jesucristo y Dios habló por medio de ellos un mensaje que nosotros en la actualidad tenemos y eso no era simplemente tampoco para los discípulos, sino que sigue aún en nuestros días, sigue funcionando. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha puesto su espíritu en nosotros, en cada uno de los creyentes, para hablarnos por medio de su espíritu. Este es el mecanismo, entienda bien, el mecanismo que Dios utiliza para poder hablar por medio de cada uno de nosotros es colocando su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y ya sea que nos hable directamente a nosotros o que sea confirmando lo que estamos escuchando, Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos habla en el día de hoy. Hay algo que Dios ha puesto en su vida, en mi vida, el Espíritu de Dios va a hablarnos desde nuestro interior porque algunos están esperando una voz audible desde afuera y por eso no se dan cuenta cuando Dios está hablando con ellos, incluso dándole un mensaje para transmitirlo a otro, porque están esperando una voz desde afuera.
no necesariamente va a haber una voz desde afuera, sino que desde su interior Dios va a hablarle por medio de su espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que el Espíritu es ese mecanismo que Dios ha utilizado para escudriñar lo profundo de cada ser humano y para escudriñar lo profundo que hay en Dios y para saber lo que hay en cada uno de nosotros y para comunicarse con cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando del Espíritu Santo que iba a descender a la vida de cada uno de los discípulos después que Él se fuera, Él dijo que ese Espíritu, el Espíritu de verdad, Él iba a recordarle todas las cosas que el Señor Jesucristo eh, había dicho durante el ministerio acá en la tierra. Entonces todos y cada uno de los profetas que Dios levantó en el pueblo de Israel tenían esa característica. Dios ponía palabra en su boca para que la transmitiera al pueblo. ¿Y cómo llegaba esta palabra a la boca del profeta? Por medio del Espíritu Santo de Dios que Dios había hecho morar dentro del profeta. Y por medio de ese Espíritu, entonces, Dios transmitía el mensaje al profeta y el profeta lo transmitía al pueblo. Ese es el mecanismo. Dios permita que él lo entienda y que pueda quedar grabado en su mente, porque así es como Dios ha obrado, obra y seguirá obrando. Entonces, Dios escogía una persona. No es que yo quiero ser profeta como algunos, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que mi ministerio no es tocar, mi ministerio no es predicar, mi ministerio no es dirigir un culto, mi ministerio es profeta, pero tienen 20 años en la iglesia y Dios nunca le ha dado una palabra para decir, para hablar en nombre de Dios, entonces el ministerio no es profeta nada. Tiene que buscar el ministerio que en realidad Dios le dio. Salga de allí, porque el que pone el ministerio en la vida de la persona es Dios. Dios escoge a la persona, habla con esa persona y le da el mensaje que esa persona debe decir. Y entonces esa persona va y habla en nombre de Dios, repite lo que Dios le dijo para que él dijera. Y eso es lo que se conoce hablar en nombre de Dios, tal como Dios lo anunció por boca de Moisés. Cuando usted va al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, allí en Deuteronomio 18, 15 y 19 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú. Y mire, dice, y pondré mis palabras en su boca y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oye mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Entonces, allí está el mecanismo,
cómo Dios iba a poner palabra en la boca del profeta. No es que el profeta tiene el sentir como usan tantos hoy día, es que yo tengo el sentir de decirte esto de parte de Dios. No, eso no funciona, eso no es verdad, eso no es real. Está es inventando una palabra que Dios no le ha dicho, ¿ok? Pero cuando Dios pone palabra en la boca de la persona, entonces esa palabra va en nombre de Dios. En esta porción que leímos de Deuteronomio 18, usted consigue allí que el pueblo no quería hablar directamente con Dios. Bueno, este, Dios queriendo hablar directamente con cada una de las personas y las personas no quieren hablar con Dios. Y pidieron que Dios le hablara a Moisés y que entonces Moisés le hablara al pueblo. Y se lo recalco porque todavía hay mucha gente que está eh, anclada a este sistema donde Dios le hablaba a Moisés y Moisés venía y le hablaba al pueblo. Pero las cosas han cambiado. Gracias a Dios que envió a su hijo y dice la Biblia que el camino, el velo que impedía que usted y yo pudiésemos entrar a hablar directamente con Dios, ese velo se rasgó y nos dio un camino, una entrada libre al lugar santísimo, a hablar con Dios, poniendo la analogía con el tabernáculo. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Bueno, Dios decidió poner en cada uno de nosotros lo que había puesto en Moisés, lo puso en cada uno de nosotros, que es su Espíritu Santo. De manera que ahora, en la actualidad, usted puede recibir mensaje directamente de Dios, como le dije ahorita, palabra directa o confirmación de lo que usted está escuchando. Bueno, a algunas personas no les gusta decir esto, es sencillamente porque entonces se siente que los están eliminando. Entonces usted podría decir, hermano, entonces no lo necesitamos a usted si yo también tengo el Espíritu de Dios, y Dios me puede hablar a mí directamente, ¿para qué lo necesitamos a mí? Bueno, es que usted necesita a Dios, no me necesita a mí. Usted necesita a Dios. Ahora, que Dios sigue utilizando personas para hablarnos por medio de su palabra, sí, eso es necesario, porque Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, es necesario que nosotros estemos atentos a la enseñanza para poder ser edificados, pero entienda que 24 horas al día usted no anda con el maestro o usted no anda con el pastor las 24 horas al día. ¿Con quién sí anda las 24 horas al día? Con Dios. Entonces, en ese tiempo, usted va a recibir información directa de parte de Dios y más aún si usted decide buscar a Dios de corazón, buscarle con toda su alma, con toda su mente, Dios se va a comunicar con usted. Dios le va a hablar. Entonces Dios le concedió allá al pueblo de Israel la petición que ellos estaban diciendo, porque le dijeron a Dios, no, no hables tú con nosotros, habla con Moisés y entonces Moisés va a hablar con nosotros. Ahora, nosotros hoy en día tenemos el privilegio de poder hablar con Dios directamente. Yo espero que usted no le vaya a decir a Dios lo mismo que hizo el pueblo. No, no, no me hables a mí, háblale al pastor y entonces el pastor que me hable a mí. Yo espero que usted no menosprecie de esa manera la función del Espíritu de Dios en su vida.
porque Dios va a tratar con usted al poner su espíritu sobre su vida. Bueno, ese mismo sistema que usó Dios con los profetas, de poner su espíritu en cada uno de los profetas para hablarle, entonces ese mismo sistema, Dios dijo que lo iba a establecer con un profeta especial que iba a levantar, un profeta de entre sus hermanos. Y esto es clave. Es alguien que iba a tomar Dios de entre el pueblo de Israel. Por eso dice, de entre tus hermanos, como tú, como a ti. ¿Ok? Y entonces Dios iba a levantar un descendiente de Abraham para que pudiese ser considerado hermano de los israelitas o hijo de Abraham. Este profeta que Dios levantó, Dios colocó su Santo Espíritu sobre él. Y por medio de este profeta, Dios nos habló a cada uno de nosotros, habló al pueblo de Israel y nos habló a cada uno de nosotros. Él dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, del 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que dice aquí bien claro de que Dios nos habló por el Hijo. Dios nos habló por el Hijo, por boca del Señor Jesucristo. Y esto hay que entenderlo bien. Para que usted pueda conocer quién es Dios y quién es su Hijo amado Jesucristo, usted tiene que entender qué es lo que significa que Dios nos habló por boca de su Hijo amado Jesucristo. Mire, para Dios poder hablar por boca de Jesucristo, no necesitó meterse dentro del Señor Jesucristo. No necesitó la persona de Dios meterse dentro del Señor Jesucristo para poder hablarnos. ¿Sí me entendió? O sea, no es necesario. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que anda enredada en esto y se atreven a decir que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, porque la persona de Dios se metió dentro del Señor Jesucristo. Y entonces por eso es Dios y hombre. Otros dicen que están fusionados, están unidos allá adentro. Otros dicen que no están fusionados, están allá Dios está allá adentro, pero está separado. Mire, eso es un enredo que no tiene fundamento bíblico. La verdad es que Dios en persona no estaba metido dentro de Jesucristo, porque a Dios le basta con colocar, con hacer morar su Espíritu Santo dentro de Jesucristo para a través de su Espíritu Santo hablarle al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo nos hable a nosotros. Es más, todos los milagros y sanidades que el Señor Jesucristo hizo fue porque el Espíritu de Dios moraba en él. Así estaba profetizado y así lo reconoció el Señor Jesucristo. Vaya Isaías, por favor, capítulo 61, versículo 1 al 3. Y este versículo lo consigue usted también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías 61, versículo 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué era lo que estaba sobre el Señor Jesucristo? El Espíritu de Jehová, el Señor. Dice, porque me ungió Jehová. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces,
Con la unción vino el Espíritu de Dios a reposar sobre el Señor Jesucristo. Y ya ungido, entonces Dios lo envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todo esto que hizo el Señor Jesucristo, que predicó, que publicó libertad, que abrió las puertas de las cárceles a los que estaban presos, que proclamó, todo eso lo hizo porque Dios lo ungió y puso sobre él su Santo Espíritu. No fue porque Dios se metió dentro de él, sino que Dios puso su Santo Espíritu sobre el Señor Jesucristo. Ese Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios hizo morar en Jesucristo, es el instrumento que Dios usa para comunicarse a través de los profetas. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 2. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mire lo que dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Se dio cuenta que no fue que Dios se metió dentro de David para poder hablar por medio de David. No, la Biblia dice que colocó su Santo Espíritu en David y entonces el Espíritu de Jehová habló por medio de David y la palabra de Dios ha estado en su lengua. Por medio del Espíritu de Dios, Dios hace conocer sus palabras. El libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12, dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. ¿Cómo enviaba Dios las palabras? Por su Espíritu. Por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entienda, por favor, Dios en persona no se metió ni necesitará meterse dentro de ningún profeta, dentro de ningún siervo que él escoja para hacernos llegar su palabra. Repito, Dios no se metió dentro de ningún profeta, así como tampoco se metió dentro de Jesucristo en persona. En todos ellos hizo morar su Santo Espíritu y por medio de su Santo Espíritu hacía conocer sus palabras. Ah, hermano, y entonces, ¿por qué dice el Padre que mora en mí? Sí, ese es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué bueno que lo preguntó. ¿Y sabe por qué lo preguntó? Porque usted aún no sabe qué es el Espíritu de Dios. Aún no lo ha entendido. El Espíritu de Dios es eso, el Espíritu de Dios. Su Espíritu es el Espíritu de Él.
Así se refiere Dios mismo a su Santo Espíritu. Mire lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, él es carne, mas serán sus días 120 años. Allí en ese versículo usted consigue la expresión, no contenderá mi espíritu. Bueno, si usted toma un momento para ver lo que usted está vistiendo en el día de hoy, esa camisa, esa blusa, esos lentes, ese reloj, ¿de quién es eso? A menos que se lo hayan prestado, la respuesta suya va a ser, es mío. Esa es mi camisa, esa es mi blusa, esos son mis lentes, esos son mis zapatos, eso es suyo. Ahora le pregunto, ¿usted es esa camisa? ¿Usted es esos lentes? No, esos lentes son suyos. Esa camisa es suya. Usted puede decir, es mi camisa, mi blusa, porque es algo que le pertenece a usted. Y si vamos a algo intangible, y yo le pido que por favor hable, y de usted sale una voz. ¿Esa voz qué es? ¿Esa voz es usted? No, esa es su voz. Usted va a decir, no, hermano, esa es mi voz. Y esa voz sale de usted. Cuando usted habla, esa voz sale de usted, es su voz. Entonces, cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, está hablando de algo que es de él. Y vamos a ver más adelante qué procede de él. Proverbios capítulo 1, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bueno, voy a hacer un alto acá, una pausa, un momentito, un paréntesis, porque hay gente que no le gusta que se pongan ejemplos que no están en la Biblia. Y yo acabo de ponerle ejemplos de camisa, de lentes y demás, ¿no? Todos los ejemplos no están en la Biblia, pero si usted lee los cuatro evangelios, todos esos cuatro evangelios están plagados, están llenos de ejemplos que no son espirituales. El sembrador salió a sembrar y el sembrador es un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida normal, y entienda que el Señor Jesucristo en cada una de las parábolas, pues utilizó ejemplos del común para que la gente pudiese entender de qué le estaba hablando. Y así le estoy poniendo ejemplos del común para que usted pueda entender de qué está hablando la Biblia. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en este versículo que leímos en Génesis 3, 6, 3 y Proverbio 1, 23? Bueno, Dios está diciendo que tiene espíritu. ¿Que Dios tiene espíritu? Sí, Dios tiene espíritu. Y no solamente hay espíritu en Él, sino que en Él hay abundancia de espíritu, como dice en Malaquía capítulo 2, versículo 15. Malaquía capítulo 2, versículo 15. Dice, no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Qué hay en Dios? Hay abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Usted termina de leer el versículo allí donde usted está. Entonces, hay en Dios abundancia de espíritu. Bueno, hablando del Señor Jesucristo, por boca del profeta Isaías, Dios dice en Isaías 42:1, en Isaías 42:1, dice, he aquí mi siervo,
yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué fue lo que Dios puso sobre el Señor Jesucristo? El versículo allí tiene la respuesta. Dios puso sobre el Señor Jesucristo el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Su Espíritu. He puesto sobre el Señor Jesucristo mi Espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces Dios puso sobre el Señor Jesucristo su Santo Espíritu, hizo morar su Espíritu en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha prometido para cada uno de nosotros. Cuando usted va a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, Joel 2, 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Usted termina de leer el versículo, estoy haciéndolo para ver si puedo acortar un poco el tiempo. Pero dice, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Derramar su espíritu. Derramaré mi espíritu. Es algo que le pertenece a Él, que es de Él. De manera que Dios ha hecho morar en nosotros su Santo Espíritu. Ese Espíritu es el aliento de vida de Dios que emana del Padre, que procede de Dios, sale de su interior, de lo profundo de su ser. Hermano, si Dios es Espíritu, ¿cómo así que tiene profundo? Sí, Dios tiene profundidad. Lo que puede estar chocando un poco es con el concepto que ya usted tiene, pero no con lo que en realidad dice la Biblia. La Biblia dice que en Dios hay profundidad. Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bueno, el Señor Jesucristo hablando de la venida del Espíritu Santo, ¿dónde ubicó el Espíritu Santo? Lo ubicó allá en el Padre, porque dice, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Dónde estaba el Espíritu? En el Padre. El Señor Jesucristo no dijo, yo les enviaré al Padre, sino que dijo, les enviaré el consolador que está allá en el Padre. Dice, enviaré del Padre el Espíritu de verdad. ¿De dónde iba a salir ese Espíritu? Dice, procede, el cual procede del Padre, sale del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Cuando Dios hace morar su Santo Espíritu en nosotros, en usted, en mí, lo que ha hecho es morar su espíritu dentro de nosotros. Eso es lo que ha ocurrido. Su espíritu ha venido a morar dentro de nosotros. Por eso llegamos a ser uno con Él, porque su espíritu ahora está dentro de nosotros. No es que Dios en persona se metió dentro de nosotros, sino que hizo morar algo que es propio de Él, que procede de Él, su Santo Espíritu. Tampoco nos convertimos en Dios, no vaya a cometer ese error. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y no por eso nos convertimos en Dios, no. Cuando tenemos morando al Espíritu de Dios en nosotros, no nos convertimos en Dios. Simplemente Dios está compartiendo con nosotros algo que es de Él. Su Espíritu lo está compartiendo con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, está haciendo referencia a lo que de Dios mora en Cristo, la plenitud de Dios, plenitud que está y se obtiene por medio del Espíritu de Dios.
está hablando de la plenitud de Dios que está en Jesucristo y que nosotros también debemos tomar de esa misma plenitud que está en Jesucristo. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos, en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y bueno, de esto hay bastante que hablar. Tengo el tema pendiente por allí con ustedes para hablarle acerca de la plenitud de Dios y por qué fue que el Señor Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí. Porque el Espíritu de Dios mora en el Señor Jesucristo. Mire, este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo, dice la Biblia dice que escudriña aún lo profundo de Dios. Eso está en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Ya habíamos leído el versículo 10, pero leamos completo los dos versículos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque escudriña aún lo profundo de Dios, porque está en Dios, porque sale, procede de Dios. El Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Y es por el Espíritu de Dios que Dios nos da a conocer, nos revela lo profundo de Dios y el mensaje que Dios quiere transmitir por medio de nosotros, Dios nos los va a dar por medio de su Espíritu de acuerdo a la necesidad que se esté presentando. Bueno, cuando está hablando Dios, volvemos otra vez, y discúlpeme que regrese tanto a los versículos anteriores, este, hablando Dios de la experiencia de hablar por boca de un profeta, allá en Deuteronomio 18, 18 y 19, que ya leímos, este, Dios hace referencia a ese profeta que iba a levantar, que no era Moisés, pero que iba a levantar así como levantó a Moisés. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire que la condición era que Dios prometió poner palabras en boca del Señor Jesucristo, que es el profeta al cual está haciendo referencia esta porción. ¿Ok? Dios prometió poner palabra en la boca de ese profeta. Y no se trata que cuando el Señor Jesucristo iba a hablar, iba a decir, en nombre de Jehová, yo les digo esto y les digo aquello, porque Dios puso palabra en boca del Señor Jesucristo, habló en el nombre de Dios. El Señor Jesucristo habló en nombre de Dios, pero él no dijo, en nombre de Jehová yo les digo esto y aquello. No, no fue lo que hizo, porque eso no es hablar en nombre de Dios. Hablar en nombre de Dios es decir lo que Dios ha mandado a decir, sin quitarle ni añadirle, simplemente decir lo que Dios nos da, decirlo como Él nos lo ha dicho, y eso es hablar en nombre de Dios. Al entender entonces lo que significa hacer algo en nombre de alguien, que es lo que hemos estado tocando en todas estas enseñanzas
las semanas anteriores, lo que es hacer algo en nombre de alguien, nosotros podemos entender por qué en el día del juicio se le va a decir o le van a reclamar a aquellas personas al Señor Jesucristo que ellos hicieron milagros, hicieron sanidades en el nombre de Jesús y a ellos se les dice hacedores de maldad. Estas personas nunca se les ordenó hacer milagros, nunca fueron reconocidos, nunca se les dio palabra, nunca fueron enviados. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en el Señor Jesucristo ni en las palabras que Dios dio a conocer por boca de Jesucristo. Condición para poder ser enviados, condición para poder ser reconocidos, condición para poder hacer milagros en nombre de Jesús. Creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Si no cree eso, puede hacer todo lo que quiera, pero no va a ser reconocido y será tenido por hacedor de maldad. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción, Deuteronomio 18, 20, dice, el profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hay una sentencia de muerte para aquel que hable en el nombre de Dios sin que Dios le haya dicho que hable. Mire lo delicado que es ese asunto. Y hoy es muy común escuchar por allí a las personas decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló. Dios me dio palabra para ti. Y eso es delicadísimo, muy delicado. Mateo capítulo 7, versículo 22, fue la porción que les hice referencia ahorita, 22 y 23, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto que hoy se tiene como tan común, cualquiera dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esto que se tiene tan común, que la gente hable en nombre de Jesús sin que Jesús los haya mandado, sin que se les haya dado palabra. Esto es semejante a lo que ya Dios había señalado para algunos del pueblo de Israel que ya habían hecho con Dios. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 23, dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo y falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Dentro del pueblo había gente hablando palabra en nombre de Jehová, palabras que Dios no le había mandado a decir. Y ellos pensaban que estaba bien lo que estaban haciendo y Dios se las estaba llevando ahí contaditas. Dice, yo sé y testifico que ellos están hablando palabras que yo no les mandé a decir. Por eso es tan delicado es esa frase de estar diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús a cada rato, porque nuestras palabras están siendo oídas, no solo por nuestros consiervos, sino que se nos pedirá cuenta en aquel día por toda palabra ociosa que hayamos dicho. Y estamos diciendo palabras en el nombre de Jesús que no se nos ha dicho que digamos. Entonces Dios cumplirá
lo que sentenció el que habla en nombre de Dios sin haberle Dios mandado, pues va a morir. Y los que hablan en nombre de Jesús sin habérsele dicho que hablen, dice la Biblia que quedarán excluidos del reino de los cielos. ¿Dónde dice eso, hermano? Ya lo leímos, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dónde querían estar estos que fueron a pelear y a reclamar que ellos habían hecho milagros en el nombre de Jesús? Ellos querían entrar al reino de los cielos y no los dejaron entrar. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, todo aquel que hable en el nombre de Jesús, palabra que no se le haya dicho que hable, no entrará en el reino de los cielos. Nosotros hablamos en nombre de Dios de la misma manera como el Señor Jesucristo habló en nombre de su Padre. Lo que Jesucristo predicó en nombre de su Padre, a nosotros se nos ha sido encomendado para que lo prediquemos. Así que ese mensaje lo damos en nombre de Cristo, encomendados por el Señor Jesucristo, pero como si Dios rogase por medio de nosotros. Lo damos encomendado por Jesucristo, o sea, en nombre de Cristo, pero como si Dios rogase por medio de nosotros. Estamos llamados a divulgar qué fue lo que Dios hizo, cómo fue que Dios hizo para reconciliarnos consigo mismo. Dice la Biblia que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por la presentación de la sangre de Cristo en el lugar santísimo ante Dios, nosotros hemos alcanzado la remisión de nuestros pecados. Estamos llamados a dar a conocer cómo fue que Dios hizo esta reconciliación. Esta es la verdad. Dios nos reconcilió por Cristo. Dios nos reconcilió por Cristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero fue necesario, oiga bien, que la sangre de Cristo fuese presentada delante de Dios en el lugar santísimo. Porque solamente vemos el sacrificio allí en la cruz del Calvario y la gente llega y hace crucifijo y la gente pone allí a alguien allí chorreando sangre y la cruz, la cruz, la cruz. Hermano, la sangre de Cristo fue presentada delante de Dios en el lugar santísimo allá en los cielos. Dice el libro de Hebreo que entró una vez para siempre con su propia sangre ante Dios. Y esa sangre fue aceptada por ese sacrificio y el derramamiento de esa sangre. Nosotros hoy tenemos redención, tenemos perdón de nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y qué bueno que este versículo no utiliza en el nombre de Jesús, sino que dice en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y digo qué bueno, porque la gente piensa que es la expresión en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Está hablando en nombre de Cristo. Entonces, dice la Biblia allí que como si Dios
rogase por medio de nosotros. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, pero el mensaje lo damos en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, porque el Espíritu de Dios es el que habla en nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 14, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que hablar como de parte de Dios, hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Por eso hablamos en su nombre. Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, el mensaje que Dios envió por medio del Señor Jesucristo y que Jesucristo dio a conocer para que nosotros lo predicáramos, el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestra vida nos va a recordar todas las cosas que contiene ese mensaje, todas esas cosas que Jesucristo ya había dicho. Y de igual modo el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas que han de venir, lo que está en el futuro. De manera que el Espíritu Santo cumple un papel fundamental en nuestras vidas, guiándonos, dándonos a conocer las palabras de Dios. El Espíritu Santo y en nosotros debemos tener una dependencia hacia el Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo Dios nos da a conocer todas las cosas que necesitamos conocer. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, acá hay una palabra clave en este otro último versículo que acabo de leer y que quiero hacerle énfasis. ¿Qué medio usará el Espíritu Santo? ¿De qué forma el Espíritu Santo se comunicará con usted, conmigo, con cada uno de nosotros? ¿Qué forma va a utilizar? Dice, hablará, hablará, porque no hablará por su propia cuenta. De manera que nosotros debemos esperar que el Espíritu Santo hable. Dice, hablará. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. No es sentires. Es que yo tengo un sentir. No, yo no tengo el sentir.
No es sentir, es que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y por medio de nuestro espíritu, entonces nos comunica el mensaje. Dios sigue hablando a través de su Santo Espíritu. Y al predicar esas palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca, entonces estamos hablando en nombre de Dios. Todo mensaje que de Dios, que venga, que proceda de Dios, ese mensaje viene por medio del Espíritu y hablamos en el nombre de Dios. Así que Dios nos da su Santo Espíritu para darnos a conocer su voluntad, transmitimos sus pensamientos, recordamos sus palabras, damos palabras que hablar, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 10, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hablar en nombre de alguien, hablar en tu nombre, no es invocar tu nombre, sino que es hablar lo que tú has dicho. Si alguien habla en tu nombre, no tiene que invocar tu nombre, simplemente tiene que decir lo que tú has dicho. Bueno, cambiemos las palabras ahora. Hablar en el nombre de Dios no es pronunciar o invocar el nombre de Dios. Es hablar lo que Dios te ha dicho que digas. Hablar en el nombre de Jesucristo no es pronunciar o invocar el nombre de Jesucristo. Es hablar lo que Jesucristo ha dicho que diga. ¿Quiere un ejemplo? Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Estas cosas las hablamos en nombre de Cristo, que, que Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como juez de vivos y de muertos. Eso fue lo que ordenó el Señor Jesucristo que predicáramos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando usted dice, el Señor Jesucristo es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos, usted está hablando en el nombre de Jesús. Y no necesitó decir, en el nombre de Jesús, Dios ha puesto al Señor Jesucristo por juez de vivos y muertos. No necesita pronunciar, invocar el nombre de Jesucristo. Al usted decir lo que Él mandó a decir, usted está hablando en nombre de Jesucristo. Entonces, no se confunda, por favor. No se confunda con invocar, con pronunciar, con mencionar el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo a la hora de hablar. Bueno, la semana pasada hablábamos acerca de invocar el nombre y que si vamos a bautizar a alguien, nosotros debemos invocar el nombre de Jesús sobre aquella persona que se estaba bautizando. Pero, oiga, no significa que estamos tomando el lugar de Jesucristo a la hora de bautizar a alguien. Es más, cuando usted lee las Escrituras se va a encontrar que el Señor Jesucristo no bautizaba, sino que eran los discípulos los que bautizaban. ¿Ve? Nos está mandando a invocar el nombre, pero nosotros no estamos tomando el lugar de Jesucristo para bautizar a alguien. Hechos 22:16 que leímos la semana pasada, decía, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y lo que le dije, que el Señor Jesucristo no era el que bautizaba, sino sus discípulos, está en Juan 4:2. San Juan 4:2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. De manera que cuando usted bautiza en el nombre de Jesús, no está tomando el lugar del Señor Jesucristo para bautizar,
sino que está invocando el nombre del Señor Jesús sobre la persona que está siendo bautizada. Bueno, Juan capítulo 7, discúlpeme la pausa allí. San Juan capítulo 7, versículo 16 al 18. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando el Señor Jesucristo estaba acá en la tierra y estaba haciendo el ministerio que Dios le dio para hacer, dice la Biblia que él lo que habló no lo habló en su propia cuenta. Y lo traigo hoy a colación para que usted y yo podamos aprender a hacer las cosas de la misma manera que lo hacía el Señor Jesucristo, no buscando nuestra propia gloria, sino la gloria de aquel que nos ha enviado a hacer el trabajo. Nosotros no debemos buscar nuestra propia gloria y este, si alguien tiene el Espíritu de Dios, ese va a reconocer si la doctrina que estamos predicando es de Dios o no es de Dios. Cuando nosotros demos un mensaje, lo que Dios tiene para decir, debemos entender y comprender que no todo el mundo lo va a entender, porque el natural no comprende las cosas espirituales y que no todo el mundo lo va a aceptar, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar la voz de Dios o las palabras que Dios le ha mandado a decir. Entonces, tenga paciencia, tenga calma, Dios irá obrando, Dios irá haciendo en la vida de la persona, en aquel que sí quiera escuchar. En la misma palabra de Dios encontramos que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque no todos creen. Tengamos paciencia, tengamos tranquilidad, que Dios se va a encargar de hacer lo que nosotros no podemos hacer y por medio de su espíritu tratar con el corazón, con la vida de cada uno de los que están escuchando. Vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Gracias por su paciencia para conmigo. Amén. Tener paciencia. He procurado ser bastante extenso para procurar explicarme, porque yo sé que es un tema que choca con algunos conceptos preconcebidos. Y entonces, pues, eh, mi recomendación es con calma, vuelva a escuchar. Mi recomendación, vaya a Dios en oración, háblele. No tiene que aprenderse las palabras de memoria, lo que necesita es entender. Cuando usted lo entienda, entonces usted podrá explicarlo con sus palabras, lo que ya ha entendido. Vamos a orar. Soberano Señor, Altísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Sé que no vuelve vacía, Señor, y estamos esperando que haga en la vida, en la mente, en el corazón de cada uno de los que tienen el deseo de aprender, de entender